mi nombre es Precio Jacobe y le vengo a exponer acerca de los instrumentos de medición. Los instrumentos de medición son herramientas imprescindibles dentro del equipo de trabajo de un ingeniero o un profesional de la carpintería, de las construcciones, la fontanería, las instalaciones, entre otros. Entonces, entre el uso y la aplicabilidad del instrumento de medición, básicamente los instrumentos de medición son herramientas que se usan y nos permiten comparar las magnitudes físicas de los objetivos como la longitud, la masa o las propiedades eléctricas, mediante el uso de patrones o unidades de medida estandarizadas. Esto es tomado como dato de referencia para después asignarle un número de valor mediante un instrumento de medición. Ahora, vamos con los patrones de medida y normativas ISO en el proceso de manufactura. Los patrones de medida, el uso de estos es necesario para conocer la calidad de los resultados que obtenemos cuando aplicamos un método de ensayo o realizamos una medición con un equipo. Según el vocabulario internacional de meteorología, los patrones de medida son la realización de la definición de una magnitud dada, con un valor determinado y una incertidumbre de medida asociada, tomada como referencia. Esta definición, datos crítica, lo que nos viene a decir es que un patrón nos ofrece un valor con una incertidumbre conocida. Entonces, la norma ISO 14253-1, 1998, el que es la inspección mediante medición de piezas y equipos de medición, la parte 1, ¿verdad? Esta nos dice que la regla de decisión para probar conformidad o no conformidad con especificaciones está apareciendo como referencia en las recientes revisiones de normas nacionales e internacionales aplicadas al equipo de medición mediante enunciados tales como los siguientes. Para probar la conformidad o no conformidad con la especificación ISO 14253-1, aplica. La evaluación de la incertidumbre deberá ser realizada de acuerdo con ISO /TS 14253-2 y la guía ISO /BIPM. Lo anterior indica un gran reto difícil de cumplir para todas las personas que realizan mediciones y calibraciones, ya que esta norma muestra reglas que pueden ser razonables para el caso de medición de piezas, pero pueden resultar muy difíciles de cumplir cuando son aplicadas a equipos de medición. Entonces, esto tenemos el vernier. El vernier son los calibradores, son instrumentos de alta precisión que se utilizan cuando se necesitan hacer mediciones en diferentes superficies. Estas son ideales para profesionales que no dejan de un lado la precisión y la calidad. El tornillo micrométrico o Palmer es un instrumento que se utiliza para realizar medidas de precisión. Este funcionamiento se basa en un tornillo micrométrico que sirve para valorar el tamaño de un objetivo con gran precisión, en un rango del orden de centésimas o milésimas de milímetros respectivamente. El goniómetro. El goniómetro son instrumentos, los goniómetros son instrumentos de medición de ángulos. Tiene forma de semicírculo o círculo grabado en 180 o 360 grados. Es usado en la medicina, topografía y entre otros. Alexómetro. Este es un instrumento de medición de diámetros interiores. Para realizar medidas, una vez introducido las puntas de palpación en el orificio a medir, se balancea para observar el punto de retroceso, lo cual coincide con el diámetro a medir. Medidor de profundidad láser. Este es un dispositivo eléctrico que permite realizar mediciones rápidas y sencillas entre el punto en que se apoya y el que es apuntado con el láser, con el haz de luz. Entonces, ¿cómo se utiliza este medidor? Pues muy simple. Lo único que se hace para medir la distancia entre dos puntos es apuntar con el láser al sitio donde queremos hacer la medición y este aparecerá en la pantalla digitalizada con una gran precisión. Proyectores de perfiles. El proyector de perfil es un instrumento de medición auxiliar básico cuya función es medir dimensiones y formas por amplificación óptica. Este instrumento puede ampliar entre 50, 100 y 200 veces o 200 veces el tamaño de la pieza. Patrón cuenta hilos. Los cuenta hilos consisten en una serie de láminas que se mantienen juntas mediante un tornillo, un tornillo en un extremo, mientras que el otro tiene salientes que corresponden a la forma de roscas, a la forma de rosca de varios. Los valores están indicados sobre cada lámina. El uso de cuenta hilos es una forma rápida de determinar el paso sobre todo los muy finos. Lo único que hace es explorar con diferentes
con diferentes láminas hasta que una siente adecuadamente. Robocímetros sirven para verificar con rapidez y alta precisión las características de las superficies. La medición del estado superficial es muy sencilla y consiste en hacer una digitalización 2D o 3D de la superficie mediante un palpador físico con una geometría normalizada. El detector tiene un radio en la punta que copia la superficie con resolución nanométrica. Entonces, entre esto tenemos los comparadores visotáctiles, palpadores mecánicos, palpador capacitativo, palpador piezoeléctrico, patín mecánico y filtrado eléctrico. Entonces, los comparadores visotáctiles. Este método está basado en el contraste mediante la vista y el tacto de la superficie analizada con otra superficie patrón. Palpadores mecánicos. Son sensores muy empleados en la industria y en los ensayos. Estos miden la distancia, posición lineal o desplazamiento lineal con gran resolución. Palpador capacitativo. Para medición de distancia, desplazamiento y posición de contacto. Se usan para eso. Palpador piezoeléctrico es un dispositivo que utiliza el efecto piezoeléctrico para medir presión, aceleración, tensión o fuerza, transformando las lecturas en señales eléctricas. Patín mecánico es un mecanismo que se utiliza para trasladar fácilmente a plataformas con objetos. Filtrado eléctrico. Este es un elemento que deja pasar señales eléctricas a través de él, a una cierta frecuencia o rango de frecuencia, mientras previene el paso de otras pudiendo modificar tanto su amplitud como su fase. Ahora con la importancia del acabado superficial en el manejo de cargas, velocidades angulares, película de lubricación. El interés que despierta la obtención de buenas características del acabado superficial está fundamentado en que las mismas influyen en la presentación de las superficies, atento a que suelen tener que responder a una múltiple gama de solicitudes, entre ellas las siguientes, son especularidad, precisión de tolerancia, resistencia a la corrosión, resistencia al desgaste, resistencia a la fatiga y pasaje de fluidos. La carga, la velocidad y la viscosidad del lubricante afectan a las características friccionales de un rodamiento. La velocidad de avance es un parámetro de corte que tiene relevancia cuando la pieza no está lubricada. Los incrementos proporcionales de temperatura reflejan la fricción entre la herramienta de corte y la probeta acilindral, siendo esto causante de la degeneración del material. La lubricación influye en el acabado superficial considerablemente, debido a que si mantenemos una pieza lubricada durante el proceso de cilindrado, el avance sería más suave porque hay menos resistencia a la fricción y por lo tanto sería menos rugosa la superficie. La resistencia de la película lubricante es una de las propiedades más importantes de los lubricantes para proteger los componentes internos de una máquina contra el desgaste y la degradación. Muchas gracias, te fue toda mi exposición.